Hágame un favor. Intente recordar qué es lo primero que hace al volver a casa tras una larga caminata bajo el sol andaluz o cuando se despierta con la garganta reseca. Va directo a la cocina, abre la nevera y se sirve un vaso de agua helada. Se lo bebe de un trago y siente un alivio instantáneo, ¿verdad? Debo decirle algo que probablemente no le guste, pero es mi deber hacerlo. Ese gesto aparentemente inofensivo podría estar poniendo su vida en grave peligro en este preciso momento. Sé lo que está pensando, llevo 60 años bebiendo así y nunca me ha pasado nada. Tiene razón, pero ahí es donde reside la trampa. A los 30 años, su organismo era una máquina capaz de resistir cualquier choque térmico. Sin embargo, pasados los 60, sus arterias y el nervio vago reaccionan de otra manera. Lo que antes era refrescante, hoy puede provocar un espasmo vascular repentino. Los cardiólogos vemos las consecuencias de esto con demasiada frecuencia en reanimación, casos que comienzan con un simple mareo o algo mucho peor. Nos han repetido hasta el cansancio que debemos beber 2 litros de agua al día, pero nadie nos explicó la letra pequeña. Nadie nos dijo que el modo y la temperatura a la que se bebe son tan vitales como el agua misma. Hoy voy a desmontar los mitos en los que ha creído toda su vida y le enseñaré a hidratarse correctamente para proteger su corazón y su memoria. Esto se basa en ciencia real, no en cuentos de viejas. Si valora su salud, no pierda ni un solo detalle. El primer error tiene que ver con el sueño, ese famoso vaso de seguridad antes de irse a la cama. Es, quizás, el hábito más extendido y, por ironías del destino, se practica con la mejor de las intenciones. Millones de personas mayores consideran un ritual sagrado beber un vaso lleno de agua antes de dormir o dejarlo en la mesilla de noche para ir dando sorbos. Dicen que limpia el organismo o evita la deshidratación nocturna. Sin embargo, fisiológicamente, a su edad es un error de cálculo por el que el corazón paga un precio muy alto. Para entender el porqué, hay que mirar a los riñones. En la juventud, el cuerpo produce más hormona antidiurética por la noche, lo que permite a los riñones concentrar la orina y reducir su volumen, así se duermen 8 horas del tirón. Pero después de los 60, la producción de esta hormona cae y la capacidad de la vejiga disminuye. Al beber ese vaso antes de dormir, usted carga un sistema que ya no tiene freno nocturno. El resultado es la nocturia, esas visitas forzadas al baño varias veces por noche. Y aquí es donde aparece la verdadera amenaza para el corazón. No es solo la incomodidad o el riesgo de tropezar en la oscuridad. El problema es que está fragmentando su sueño. Para que el sistema cardiovascular se recupere, es necesario alcanzar las fases de sueño profundo. Es entonces cuando ocurre un proceso vital, el descenso fisiológico de la presión arterial. Su presión debe bajar entre un 10 y un 20% respecto al nivel diurno. Es el único momento en que las arterias y el corazón descansan de la tensión constante. Al despertarse por culpa del agua, rompe ese ciclo. El cuerpo libera cortisol y adrenalina para que usted pueda levantarse, y la presión sube bruscamente en mitad de la noche. Si esto se repite una y otra vez, el corazón nunca descansa de verdad. Los estudios demuestran que las personas cuya presión no baja por la noche tienen un riesgo mucho mayor de sufrir infartos e ictus. El agua es fundamental, pero debe tener un horario. Después de las 8 de la tarde, o 2 horas antes de acostarse, conviene cerrar el grifo. Si siente la boca seca, simplemente humedezca sus labios o de un sorbo minúsculo, pero no cargue la vejiga antes del descanso. El segundo error es la postura olvidada. Estamos acostumbrados a beber de pie y con prisas. Parece una niñedad, pero para un cuerpo de más de 60 años, la postura y la velocidad lo cambian todo. No es mística, es anatomía y física de fluidos. Cuando bebe de pie, el agua, impulsada por la gravedad, baja por el esófago con mucha más fuerza, golpeando literalmente el esfínter inferior del estómago. Imagine la diferencia entre regar con cuidado una maceta o golpearla con el chorro de una manguera a presión,
la tierra se erosiona en lugar de absorber la humedad. Pero el factor crítico es su sistema nervioso. Estar de pie mantiene activa la rama simpática, la encargada del modo, lucha o huida. Los músculos están en tensión para mantener el equilibrio y el cuerpo entiende que no es momento de absorber, sino de actuar. Como resultado, el agua atraviesa el tracto digestivo sin tiempo para ser procesada de forma óptima en el intestino. Llega rápido a la vejiga, pero los tejidos no reciben una hidratación profunda. Por el contrario, al sentarse, se activa automáticamente el sistema parasimpático, el modo de descanso y digestión. Los músculos se relajan y los riñones pueden filtrar el líquido de manera mucho más eficiente. Sentado, usted bebe más despacio, los electrolitos se asimilan mejor y evita esa sensación de pesadez o presión en el estómago que a veces se confunde con un dolor precordial. Mi consejo, convierta el acto de beber en una micropausa. No beba mientras camina. Siéntese aunque sea un minuto. Beba despacio, saboreando. Con esto le dice a su cerebro y a sus riñones, todo está bien, estamos nutriendo a las células. Su digestión y su presión arterial se lo agradecerán. El tercer mito trata sobre el agua muerta de las botellas de plástico olvidadas al sol. Tendemos a creer que el agua embotellada es eterna y pura. Pero si bien el agua no se pudre, el envase sí lo hace, y de forma agresiva. Es un error enorme dejar botellas de plástico en la guantera del coche, en la mesa del jardín bajo el sol o en el alféizar de la ventana. Cuando el plástico se calienta, y no hace falta que hierva, basta con que supere los 30 grados, comienza un proceso de lixiviación. El plástico empieza literalmente a sudar químicos hacia el interior del agua. Lo que usted bebe después es un cóctel de microplásticos y toxinas como el antimonio y los ftalatos. ¿Por qué es esto especialmente peligroso después de los 60? Estas sustancias actúan como disruptores endocrinos, engañan a su organismo haciéndose pasar por hormonas. A los 20 años, el hígado y los riñones funcionan a pleno rendimiento y pueden filtrar esta basura. Pero con la edad, estos procesos se ralentizan. Las toxinas se acumulan en los tejidos. La medicina moderna las vincula con alteraciones de la presión, diabetes e inflamaciones sistémicas. Investigaciones recientes incluso han hallado rastros de microplásticos dentro de las placas que obstruyen las arterias. Estamos dejando entrar plástico en nuestro torrente sanguíneo. Ese sabor a plástico que nota cuando el agua se ha calentado no es solo una molestia, es una señal de alarma química. No convierta su cuerpo en un vertedero. La inversión más barata en salud es dejar de reutilizar plásticos de un solo uso. Tire esa botella vieja del coche. Pásese al vidrio o al acero inoxidable de calidad. El cuarto punto es el desierto mineral. El error consiste en beber solo agua y olvidarse de la comida. Existe una obsesión matemática, tengo que beber 8 vasos. Pero la cantidad no significa nada si no hay calidad. El organismo no es una tubería que simplemente hay que limpiar. Si bebe cantidades ingentes de agua filtrada y vacía, sin acompañarla de nutrientes, está creando un desierto mineral. Para que el agua entre en la célula, allí donde se necesita para la agilidad mental y la elasticidad de la piel, necesita llaves. Esas llaves son los electrolitos, sodio, potasio y magnesio. Sin ellos, el agua pasa de largo por la sangre hacia los riñones y sale fuera. Peor aún, al salir, esa agua vacía arrastra los pocos minerales que usted ya tenía. Después de los 60, ese déficit es peligroso. La falta de magnesio y potasio es la causa principal de esos calambres nocturnos en las pantorrillas que dan ganas de gritar. Es la causa de la debilidad, el cansancio crónico e incluso de las arritmias. Por eso, mi consejo más importante es, empiece a comerse su agua. No toda la hidratación debe venir de una botella. El agua que contienen las frutas y verduras es biológicamente superior. Es lo que llamamos agua estructurada. En un pepino, un tomate o un calabacín, el agua está atrapada en una red de fibras naturales.
Cuando usted ingiere esa agua, la fibra actúa como un mecanismo de liberación lenta. En lugar de una inundación repentina que los riñones expulsarán en 20 minutos, la humedad de los vegetales llega a la sangre gota a gota durante horas. Es una hidratación profunda y sostenida. Además, ya viene con el potasio y el magnesio incluidos. En nuestra cultura tenemos el aliado perfecto, un buen gazpacho o un salmorejo. Estas sopas frías hidratan el doble que el agua porque retienen el líquido en el organismo gracias a sus sales y su fibra. Su objetivo debe ser que un tercio de toda su hidratación provenga de alimentos frescos. La quinta falta es el choque térmico. El agua helada directa de la nevera. Cuando el calor aprieta, parece que no hay nada mejor que sacar una botella empañada y dar un trago voraz. Pero para un corazón que ya ha pasado los 60, esto no es un alivio, es una agresión directa. Su cuerpo mantiene una temperatura interna de unos 37 grados. Cuando introduce de golpe un líquido a 4 grados, se produce un conflicto violento. El protagonista aquí es, de nuevo, el nervio vago. Pasa por la garganta y está conectado directamente con el corazón. Al recibir el impacto del frío, se estimula bruscamente y envía al corazón una señal de frenado inmediato. El pulso cae. Simultáneamente, en los vasos del esófago y el estómago ocurre lo contrario, se contraen violentamente para no perder calor. Es la receta para el desastre, las arterias se estrechan, la resistencia aumenta y el corazón se ralentiza justo cuando debería bombear con más fuerza. En un joven, esto solo causará una congelación cerebral de un segundo, pero después de los 60, con arterias menos flexibles, este estrés puede derivar en mareos, desmayos o incluso un episodio de angina de pecho. Es como echar un cubo de agua helada sobre un motor ardiendo tras un largo viaje, el metal puede agrietarse. Beba agua a temperatura ambiente o ligeramente fresca. Si le gusta fría, manténgala en la boca unos segundos antes de tragar. Deje que se temple con su propio calor, cuide su motor. Y el último error es la inundación. Esto sucede cuando se da cuenta al final del día de que apenas ha bebido. Para recuperar la norma, se bebe 2 o 3 vasos grandes uno tras otro. Cree que está restaurando el equilibrio, pero la fisiología no es una aritmética simple. Los riñones, con la edad, ya no pueden filtrar el líquido a esa velocidad. Imagínelos como un embudo, si vierte poco a poco, todo pasa. Si vuelca un cubo, el embudo se desborda. Cuando ingiere medio litro en un minuto, el agua se estanca en la sangre, diluyendo peligrosamente los niveles de sodio. Este estado se conoce como hiponatremia o intoxicación por agua. El agua intenta salir de la sangre hacia las células para igualar la concentración y las células empiezan a hincharse. Cuando esto ocurre en el cerebro, aparece el dolor de cabeza, una fatiga extrema y una especie de niebla mental. Muchas personas mayores temen estar perdiendo la memoria o entrando en demencia, cuando en realidad solo sufren por el exceso de agua bebida demasiado rápido. La regla de oro para usted es el riego por goteo. Su cuerpo es como una flor delicada. Si le echa un cubo de agua de golpe, las raíces se ahogan. Si la riega gota a gota, florecerá. Beba pequeños sorbos cada media hora. Así mantendrá la claridad mental y permitirá que sus riñones trabajen sin estrés. Hemos repasado puntos cruciales, pero quiero que grabe esto en su mente: su cuerpo, después de los 60, no se ha vuelto débil, se ha vuelto más valioso. Requiere un cuidado más preciso. No hay que temer al agua, hay que beberla con inteligencia. Siéntese al beber, evite lo gélido y lo demasiado caliente, no use plásticos viejos y termine su jornada hídrica un par de horas antes de dormir. Estos pasos sencillos no cuestan ni un céntimo, pero pueden regalarle años de vitalidad y salud para sus arterias. Usted tiene el poder de cambiar cómo se siente con un solo gesto, ajustando la temperatura y el ritmo de su vaso de agua. Cuídese mucho.